Señores, continuamos con Despierta RD. Ahora venimos a una entrevista muy importante. Es con el doctor Rafael González. Él es el jefe de cirugía del Hospital Marcelino Vélez Santana, además de que es cirujano bariátrico. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por permitirme dirigirme al país y al mundo a través de este programa. Doctor, vamos a entrar en materia de inmediato. Estamos en Navidad. Sí. En Navidad, como en Semana Santa, se multiplican los accidentes de tránsito. Exacto. ¿Qué cantidad de accidentados manejan ustedes regularmente en tiempos normales? ¿Y qué cantidad ustedes proyectan que se maneja en tiempos de Navidad? Trauma, o sea, nosotros tenemos un departamento de trauma que maneja 13 camas y no se vacían. Así que el hospital, que es un hospital general, que no debiera manejar un volumen alto de pacientes traumatizados, maneja un volumen alto de pacientes traumatizados y recibimos la emergencia en un promedio de 17 pacientes con trauma todos los días, en diferentes variedades, no solamente de tránsito. ¿Y en Navidad qué ustedes proyectan que puede pasar? Bueno, ¿saben? Nosotros tenemos un comité de emergencia que hace la contingencia coordinado con lo que ocurre en todo el país y en toda la metrópoli, que se encarga de hacer una programación y crear los planes de contingencia para esos posibles accidentes y los posibles pacientes que demanden atención. Hay que llamar la atención que en las festividades no solamente aumentan los pacientes por accidentes de tránsito, sino que aumentan los pacientes que llegan por riña, por enfrentamiento, que andan más o menos en un mismo equilibrio. Sabe que nosotros estamos en una zona muy poblada, que es la zona de Herrera, y los enfrentamientos ocurren al diario también. Los pacientes que llegan aludiendo que fueron agredidos por atraco son un número considerable que ronda el 10, el 12% de los pacientes traumatizados que nos llegan. Como jefe de cirugía, perdóname, Yudelki, ¿cuáles son las intervenciones más comunes, más frecuentes que ustedes hacen en el hospital y qué tan invalidantes son para el afectado? Mira, nosotros somos un hospital general, abatido por las crisis que están viviendo los hospitales ahora mismo, que es una escalada alcista de crisis, y los procedimientos más frecuentes que nosotros hacemos son las colecistectomías, las hernias, la cirugía digestiva, y los pacientes que más nos llegan para el asunto de trauma son los traumas óseos, la fractura de los huesos largos, y sobre todo los traumas cráneos-cerebrales. ¿Huesos largos entonces de las extremidades? Sí, las extremidades, máximamente El fémur. el tibio peroneo. ¿Usted no montó Conchita? No lo montó Conchita, los motoristas. Exacto, el que se Todo desplaza, exacto, el que se desplaza en un motor, sí. La mayoría de las veces nos llegan aludiendo que lo chocaron y que nadie fue, lo lleva el 911, lo lleva un grupo de personas. Saben que ahora está ocurriendo algo especial. Antes las personas esperaban pacientemente que el 911 llegara a recoger cualquier accidentado. Ahora, como usualmente no llega, o en defecto, si llega tarde, la gente se desespera y lo monta en lo que llegue. Ya no llegan más pacientes como antes de fundar el 911 en transporte de lo que sea, ¿Qué que en ambulancia. eso para un accidentado, que lo transporte cualquier persona? Bueno, primero, tú puedes caerte de un motor y tener una subluxación en tu columna, que si te va y te recibe un técnico, de seguro que va a pensar en eso y te va a transportar con los requerimientos debidos. Pero cuando te transporta el común, eso que era una subluxación se convierte en una luxación, y ya la secuela que va a producir eso no son consecuencias del trauma, sino de la forma de transporte. O sea, para que nos entienda nuestra teleaudiencia, de una lesión muy leve, puede eso causarte una lesión grave al transportar. Y permanente. ¿Permanente, doctor? Sí. ¿Usted ha visto casos muy frecuentes? Sí, nosotros tenemos algo que es lo que conecta todo, es como hay una planta de generación, y esa planta de generación llega a la casa a través de un cable. Ajá. Entonces, nosotros tenemos la planta de generación, que es el cerebro, y está conectado a través de todo el sistema, a través de las médulas, que entonces es la que le lleva la información del cerebro a los nervios
que son los cables de electricidad. Ok. Si se secciona la médula en cualquiera de sus segmentos, todo lo que está de ahí hacia abajo no le llega electricidad. Y eso no le llega a la orden O del si cerebro. le llega muy poca. No, no le llega a la orden del cerebro, es para que me entiendan. Y entonces el paciente puede quedar sin movilidad de la cintura hacia abajo cuando se fractura o se lesiona cualquier estructura por debajo de las vértebras dorsales, o del cuello hacia abajo cuando se lesiona una de las vértebras cervicales, que es lo que se llama cuadriplejía. ¿Qué usted le Entonces, recomienda, doctor, hablando de eso, qué usted le recomienda a una persona accidentada y a quienes están a su alrededor para evitar este tipo de consecuencias tan trágicas? Y que muchas veces Yo- se yo- desespera y no piensa en eso. siempre es recomendado que esperen a los técnicos. Ahora, es penoso que esperan 3, 4, 5 horas y a veces no llega. Entonces, tú tener un accidentado ahí con una fractura de fémur que sangra 1500 cc, que el paciente se choca ahí acostado, esperando algo que no es seguro que llegue, entonces es como insensato. ¿Entiende? Entonces, ¿qué decir? La forma de transportar al enfermo debe ser el técnico. Ahora, pero si está la incertidumbre de si llega o no llega. Puede perder la vida en el lugar del Así accidente mismo. por una intervención tardía. Exacto, así mismo. O no perderla en el lugar del accidente, sino llegar en condiciones al hospital que no le permita al médico accionar de forma para salvar la vida. Pero hay algo genérico que pueda hacer el usuario común que para evitar ese tipo de cosas. Yo he escuchado, Sí, por ejemplo, que no puede conseguir poner una la tabla Ajá. y llevarlo en una tabla. Si aunque lo monten en una camioneta, llevarlo al largo en una tabla, que eso estabiliza la columna vertebral y entonces evita lesiones permanentes. Pero también, si conseguir una tabla para con un tape o con la correa o con lo que sea, enderezar el miembro que está lesionado, también es una forma adecuada de transportarlo, que es lo que nosotros llamamos férula. Es decir, el asunto es que los cogen entre tres y lo tiran arriba de una camioneta o lo empaquetan en un carro o lo llevan, allá han llegado, que llegan con los miembros todo destrozados porque lo llevan en un motor arrastrando las piernas. Wow, bendito sea Dios. Entonces Doctor, tienen ya- lesiones en los dedos de mucho más consideración que la fractura que tiene en el miembro. Entonces es un asunto de desesperación. No sé si ustedes han visto, porque ahora como nadie ve nada con este gobierno, si han visto la deficiencia que tiene el 911, que son estrepitosas, no sé cómo palpan, y también las deficiencias que existen en los hospitales con relación al servicio y con relación al equipamiento. Pero usted habla, doctor, de crisis en los hospitales, pero este gobierno constantemente dice, informa, muestra de que ha hecho inversiones importantes en los hospitales, tanto el ministro de Salud como el director del CNE, el CNS dicen que se está trabajando, que se ha invertido muchos recursos económicos y humanos para humanizar los hospitales, el servicio que se ofrece. ¿Cuál es la realidad desde su óptica? Usted que está en ese hospital de Herrera. Mira, Mari Carmen, estaríamos como nosotros viviendo usted en un país y yo en otro, si yo estoy describiendo algo que usted no puede vivir. Esa pregunta yo puedo contestársela, pero le voy a pedir que, y es lo que le pido a la prensa en un programa que tuve la semana pasada, que pueden ir a los hospitales a ver qué es lo que está pasando, porque es un asunto de mi palabra contra un avasallamiento de prensa diciendo que la cosa está bien cuando no están bien. Si yo no he visto, mira, yo hacía tiempo. ¿Qué es la información a que sirven las autoridades? No, yo hacía tiempo, bueno, porque pero por supuesto, yo no digo que no esté ocurriendo, por eso como usted está, digamos, en el corazón de la ballena, ¿cuál es la realidad? yo le puedo decir que hemos retrocedido 24 años en salud. El hospital de Herrera, ¿Cuánto, que era un doctor? hospital autogestionado, que me permitían a mí como jefe de cirugía evaluar los cirujanos que iban a entrar y hacerle una evaluación de competencia. Ahora yo me encuentro con una persona en el pasillo, ¿usted quién es? Un cirujano, ¿y quién me nombró en el SNS? Es decir, antes, cuando nos permitían ser autogestionarios, usted podía elegir el personal que tuviera el tiempo que usted necesita, por eso siempre había un médico especialista en el hospital, y elegir el que usted necesita con la competencia que usted lo necesita. Y esos médicos que llegan así, si no tienen la competencia, ¿qué pasa con el servicio a la población?
Bueno, te voy a decir, lo primero que ese médico llega sin compromiso contigo porque tú no fuiste parte de su nombramiento. Llega jefe porque lo mandan de allá. Entonces, cuando usted le exige lo que debe exigirle, entonces se manda para allá. Esa es la politización del ejercicio médico, que estaba despolitizada con los hospitales de autogestión, que no comenzaron en los gobiernos del gobierno de los 16 pasados, comenzaron en el gobierno de Hipólito Mejía, que fue una idea de Hipólito Mejía, que ese plan piloto inició en el hospital de General. Yo soy encargado de cirugía, y eso lo abolió el faraón todopoderoso, que ustedes conocen, que fue de la Z al SNS. Doctor, vamos Mire, a ver con los yo que he ido accidentados. allá, discúlpame Martina, al hospital Marcelino Vélez, recuerdo que había muchas filtraciones en la estructura, falta de equipos, a veces la gente, los usuarios se quejaban de que no le daban la asistencia adecuada, quizás también muchas veces por esas precariedades que usted dice. ¿Qué hace falta ahora mismo por hacer ahí? Del hospital. Que a usted le preocupa, que sería como, si usted me dijera cinco factores, mira, el primero que hay que resolver es este. El primer factor que hay que resolver en el hospital Marcelino Vélez Santana es el reequipamiento. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el laparoscopio que nosotros estamos trabajando es el que se compró en el 2009. Y estamos en 2024. Sí. Me imagino que esos aparatos se actualizan cada cierto tiempo. Deben actualizarse cada cierto tiempo. Yo estoy ahí dentro y no quiero entrar en detalle de hablar de la institución, pero a nivel general, ustedes, lo que le digo a los periodistas, pueden ir y hacer entrevistas a los pacientes. El grado de satisfacción, pero también vayan a ver las estructuras como lo hace Nuria. Doctor, pero ahí se produce mucho dinero porque se le cobra a los pacientes, no es un hospital gratuito. No se le cobra a los pacientes. Se le Ni cobra una a los cuota. seguros. Se ¿Es le de cobra a los autogestión? seguros. Eso Los de seguros autogestión, le digo que aportan. desapareció en agosto del 2020. Sí. Pero los seguros, se reciben seguros. Y los Sí, seguros pagan. todos los hospitales, después de que inició el plan de la seguridad social, entraron a ese plan de ser habilitado para vender un servicio a las aseguradoras, pero nuestro principal demandante de servicio es el SENASA. Exacto. Es decir, el 95% de los pacientes que nosotros recibimos son pacientes del SENASA subsidiado y algunos que salen de los hospitales con el SENASA contributivo, el régimen contributivo subsidiado, que son los pacientes que pagan medianamente un seguro y llegan allá porque no tienen dinero para el copago y el hospital no hace copago, por eso que le digo que no se cobra. Es decir, el hospital no hace copago. Pero recibe pago de las aseguradoras. Se recibe pago de las aseguradoras, pero recuerden que el hospital está dentro de la cuenta única. Es decir, ya nosotros el dinero que tiene el hospital no lo maneja como lo manejaba el hospital antes, sino que se maneja a través de la cuenta única, del portal y esas cosas. Mire, doctor, yo quiero retornar otra vez al tema de los accidentados. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a los motorizados y a quienes utilizan ese servicio para evitar accidentes trágicos en estas festividades? Mira, yo no quiero mandarle un mensaje a los motorizados, no quiero mandarle un mensaje a los que utilizan ese medio como medio de transporte, un medio económico de transporte y rápido, lo que lo utilizan también como un medio de sustento para sus familias. Quiero enviarle un mensaje a las autoridades. ¿Cuál es el mensaje? Hay que regular, hay que invertir tiempo en regulación, no recursos, en regulación. Es decir, da pena cómo yo voy a salir del hospital o voy a entrar al hospital y tengo que durar 15 minutos parado ahí porque los carritos de concho se paran obstruyendo la entrada del hospital. Pero hay un tapón y va a salir una ambulancia a transportar a un paciente que necesita otro servicio y tiene que esperar 10 y 15 minutos en la puerta porque obstruyen la puerta del hospital. Entonces, ¿qué es lo que falta? Aquí es regulación, controles. Pero ¿cómo va a ser que tienen los policías de AMED, están todos parados en el 9, fiscalizando gente, y entonces en esa esquina de Las Palmas, entrada de Las Las Palmas con Isabel Aguiar. con Isabel Aguiar, hay una ambulancia, dura 15 minutos. Yo quiero decir, ¿ustedes recuerdan el niño que se tiró aquí en el ¿cómo se llama? En
la plaza esta aquí de Juan Barón. no, hombre, no, Ahora. ¿La plaza comercial? en ¿Usted? la plaza comercial que está ¿De Bellavista, por aquí, usted dice? Bellavista, amor. Ah, ok, que cerca. Da pena como el chofer de la ambulancia me dijo cuando llegó a la emergencia, doctor, yo duré 10 minutos de allá a aquí y tengo 15 minutos para llegar de ese semáforo aquí al hospital y está a 500 metros. Pero tú tienes 30 meses fiscalizando gente en el 9 y no organizando el tránsito donde tienen que organizarlo. ¿Por qué? Porque yo voy de camino para el hospital y me encuentro un contingente de motoristas que vienen en vía contraria y le pasan por el frente a la ME. Y eso le es de la vista gorda, pero tú vienes respondiéndole a un paciente que está en el hospital y te paran a ti porque tú llevas el celular en la mano. Pero eso que vienen todo en vía contraria, que usted le da, y han pasado muchos accidentes porque le salen de en vía contraria en todas direcciones. O de repente. En esa Isabel Aguiar, como si ellos vinieran perros por su casa. Entonces, al final lo que yo quiero decirle es que no es a los motoristas que hay que llamar la atención. Hay una frase de un célebre educador que decía, si educo a los niños, pues no tendré que encarcelar a los adultos. Entonces, es que si no lo hemos educado, entonces tenemos que ser duro con las leyes. Si yo estoy de acuerdo que si yo me paré frente a la entrada de un hospital, me pongan una multa que cueste lo que cueste el carro, para que haya conciencia. ¿Sabes lo que tú tenés que esperar? Que un carrito público que lleva la gente se para medio a medio a la entrada del hospital, que él desmonte y remonte, y por más que te ven ahí con la luz puesta, no se quitan. Pero tú tienes una mema para adelante que eso le da la vista gorra. Entonces yo entiendo que lo que hay es que concientizar a la policía de tránsito, a los que regulan el tránsito, de que ellos no son solamente fiscalizadores de los que pueden pagar, de los ciudadanos que pueden pagar una multa, sino de ese desorden que se le crea ante la vista y ellos no dicen nada. Es decir, yo voy en el 9 y hay una vía rápida y me detengo en la vía rápida de una enfermera, porque por la vía donde se puede dejar está en 3 líneas de carro, todo diciendo derecho. Y me quieren fiscalizar a mí. Le digo, pero la de ella no, yo puedo pararme toda truida en tus ojos y tú quieres fiscalizarme a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo pagar la multa, pero mira cuánto tú tienes ahí, 20 para fiscalizar, que están parados paralelamente obstruyendo la vía. Pero van contra el ciudadano. Entonces, lo primero que hay es que educar a los AME. Es decir, hay una vía que usted dobla y tiene un AME escondido para fiscalizarlo, pero no ve que en esa vía, cuando el semáforo va a cambiar a amarillo, se atraviesan y tú tienes que durar 15 y 20 minutos ahí parado porque vieron que el semáforo iba a cambiar, entonces están atravesados, no te dejan pasar, que te pase el verde a ti 2 veces y tú no puedes caminar. Doctor, muchos han muerto por esa situación del manejo del tránsito en la zona de Herrera. Sí, no es solamente en la zona de Herrera, no estoy hablando específicamente en la zona de Herrera, estoy hablando de eso porque es lo que nos atañe a nosotros. Exacto, sí. Pero sí entiendo que debe haber una concientización en la dirección de la regulación. ¿Entiendes? Más que una concientización, que yo entiendo que debe hacerse en las escuelas, porque el profesor Ramón de Jesús, que era el que daba moral y cívica, me decía, ¿qué hace un policía con un casco blanco frente a usted en una intersección? Diciéndome que me pare, y eso me salía en el examen. Es decir, no daban educación vial. Ahora eso lo sacaron, y no lo sacaron, sino que cuando usted veía al policía de frente a usted o de espalda a usted en una intersección, le estaba diciendo deténgase. Pero usted tiene un AME que está de frente a usted diciéndole que camine. Es decir, el policía sin hacer señas le decía cuando usted debía pasar, porque lo educaban. Ahora usted tiene un AME que esa mística, ese baile que hacían los cacos blancos, se ha vuelto un desorden porque usted lo tiene llamándolo, venga, venga, y si usted no lo está viendo, Se arma el lío. se arma el lío. Entonces, es un desorden que viene desde la autoridad. Bueno, Doctor, doctor, muchísimas tenemos gracias. mucho que hablar, demasiado de hablar con usted, pero se nos acabó el tiempo. Señores, conversamos con el doctor Rafael González, quien es el jefe de cirugía del Hospital Marcelino Vélez Santana. Retornamos.